Pues nos habíamos quedado en esto, lo que es la integral doble. Y habíamos conocido que esta integral doble viene de integrar una región tomando en cuenta las dos variables independientes, en este caso x y y. Bueno, eso nos daba como resultado la integral de diferencial de área, y con esto podemos calcular el área de una región. Ahora, solo nos habíamos quedado en esto, el considerar la integral de la diferencial de área. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero, ya que se trata de un área, pues podemos hacer un cambio de coordenadas. Podemos pasarnos, por ejemplo, a coordenadas polares, que es el otro sistema bidimensional que hemos analizado. Van a darse cuenta que, a diferencia de lo que vimos anterior en coordenadas polares, la situación de las integrales dobles utilizando ese sistema es un tanto más simple por el hecho de que nada más estamos manejando escalares. Aquí hay que tomar en cuenta que las integrales dobles hasta este momento solo van a utilizar campos escalares. Entonces, las funciones que vamos a manejar no se tiene que hacer otra cuestión más que sustituir las ecuaciones de transformación. Ya que veamos la parte de integrales dobles con vectores, con campos vectoriales, ahí ya vamos a dar una precisión un tanto más específica, porque a final de cuentas se va a realizar como en las integrales de línea, un producto punto, y eso pues ya nos devuelve directamente un escalar. Bueno, entonces, antes de comenzar con alguna situación, ya tomando en cuenta una función diferente de 1, porque pues aquí este integrando viene siendo un 1, vamos a ver cómo obtener la diferencial de área en coordenadas polares. Entonces, primero, lo voy a hacer de manera general. Sabemos, por ejemplo, que una función r que depende de uv, pues tendría una función x de uv en i más y de uv en j. Y ahora, si calculamos la parcial de r respecto de u, en el tema de funciones vectoriales habíamos encontrado que esto nos designa el producto del factor de escala HU por su vector unitario. Y por otro lado, si calculamos la parcial de R respecto de V, pues encontrábamos lo respectivo, pero con el vector V, su factor de escala por el vector V unitario. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar en cuenta el producto por diferencial de U. Cuando yo multiplico este por una diferencial de U, lo que obtengo es lo siguiente. Ahora, aquí nada más estoy tomando en cuenta lo que viene siendo la componente de, del vector U, lo que viene siendo el vector unitario U. Ahí. Entonces, en esencia, esta más que diferencial de R
viene siendo la diferencial de un vector u. Porque todo recuerden, es el vector u, no unitario. El unitario es el que se encuentra acá. La parcial de r respecto de u, pues es directamente el vector u, no unitario. Y al multiplicar por diferencial de u, lo que tengo es la diferencial del vector u, no unitario. Entonces, nada más para recordar que tomamos en consecuencia eso. Que a final de cuentas, el vector u es un vector tangente a la superficie. La parcial de un campo vectorial respecto de uno de sus parámetros, pues es un vector tangente. En este caso sería un vector diferencial tangente. Si hacemos lo mismo de este otro lado, pero con diferencial de v, pues obtenemos la diferencial del vector v, del vector tangente v, por que es igual al factor de escala por el vector unitario por la diferencial de v. Es nada más al multiplicar ambos lados de esta igualdad por su respectiva diferencial. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos vienen siendo los lados de un rectángulo. Bueno, más que un rectángulo, recuerden que como son coordenadas curvilíneas, pueden llegar a ser un paralelogramo, pero en este caso vamos a considerar que el producto punto entre u y v es 0, es decir, es un sistema ortogonal y en consecuencia el ángulo que vamos a trabajar entre estos dos pues debe ser de 90 grados. En un momento van a ver por qué. Y entonces aquí recordamos algo importante de álgebra vectorial. Supongan que tienen un paralelogramo como este. Aquí tendrían un vector m y aquí tendrían un vector n. ¿Cómo calculan el área de ese paralelogramo utilizando sus vectores? Los vectores que forman dos de sus lados en el mismo vértice. ¿Se acuerdan? Ajá, exactamente. Entonces, el área pues es el módulo del producto cruz. La norma del producto vectorial de estos dos elementos m y n. Entonces, vamos a hacer lo mismo, porque en esencia, como lo habíamos comentado, estos vectores pues son tangentes a una superficie. Y al ser tangentes a una superficie, pues forman ahí un paralelogramo, que cuando los multiplicamos cada uno por su elemento diferencial, por su elemento diferencial, pues los estamos haciendo unos vectores muy muy pequeños, prácticamente es como un punto ese paralelogramo que tendríamos, que como acabamos de comentar, los vectores van a ser de un sistema ortogonal, van a formar 90 grados entre ellos, entonces en esencia tendríamos un rectángulo. Entonces tendríamos un rectángulo que vendría siendo diferencial de u, vector, diferencial de v, vector. Se formaría este rectangulito que es, en esencia, esta vendría siendo una diferencial de área. Ese rectangulito que es muy muy pequeño porque sus lados son dos elementos diferenciales muy muy pequeños, pues esa área la podemos calcular precisamente de esta forma. Como la norma del producto cruz de u con v. Ahora, no importa si hacen diferencial de u cruz diferencial de v cruz diferencial de u, porque como están calculando la norma, pues independientemente
del sentido del producto vectorial, la norma va a ser la misma. Entonces, aquí ya tenemos en cuenta cómo calcular la diferencial de área utilizando un sistema de coordenadas ortogonales. Si ahora tomo diferencial de U y lo sustituyo por su correspondiente factor unitario, diferencial de U, vector unitario, factor de escala, y hacemos lo mismo con la diferencial de V, entonces nuestra diferencial de área viene siendo la norma del factor de escala en U, diferencial de U, cruz, factor de escala en V, vector unitario V, diferencial de V. Esa vendría siendo nuestra expresión y podemos aplicar más propiedades del álgebra vectorial. ¿Cuáles serían esas propiedades? Bueno, primero, este factor de escala, este también, la diferencial de U y la diferencial de V, son escalares. Y los escalares pueden salir del producto cruz. Además de que salen del producto cruz, también salen de la norma como valor absoluto. Entonces aquí tendríamos que la diferencial de área es el producto. Factor de escala en U, factor de escala en V, por la norma del producto cruz de los vectores unitarios, diferencial de U, diferencial de V. Los pongo de esta forma para que las diferenciales nos queden hasta el final. En esencia, como son los escalares, recuerden que los pueden colocar ya sea al inicio o al final y de todos modos nos da el mismo resultado. Ahora, no le pongo valor absoluto por dos cuestiones. Recuerden de cálculo y geometría analítica que los elementos diferenciales pues son en esencia los incrementos de las variables independientes. Bueno, en ese caso de la variable independiente, aquí ya son varias. Entonces, al ser incrementos, pues forzosamente tienen que ser positivos. Porque si fuesen decrementos, tendrían que ser negativos. Como los tomamos como incrementos, por eso ya no le pongo el valor absoluto, porque a final de cuentas ya sabemos que son positivos. Por otro lado, los factores de escala, pues son las normas de las respectivas parciales. De R respecto de los parámetros. Al ser normas, pues son módulos, son longitudes, son magnitudes de vectores y por lo tanto pues también son positivos. Entonces por eso ya no incluyo ahí lo que viene siendo el valor absoluto. Porque recuerden que los escalares que salen de una norma, de un módulo, siempre salen como valor absoluto. Aquí ya no es necesario, pues por el hecho de que ya sabemos que esos valores son positivos en particular. Entonces, nada más recordando esto. Hay una expresión alternativa al cálculo de la norma. Es decir, en lugar de tener, por ejemplo, aquí m cruz n y le calculo su norma, podemos obtener otra expresión a partir de ella. ¿Se acuerdan cuál es? O ya no se acuerdan. Digo, también recuerden que es válido decir, no, pues no me acuerdo. Bueno, no os preocupéis.
La norma del producto cruz también la podemos calcular como el producto de las normas multiplicadas por el seno del ángulo que forman los vectores, que en este caso el ángulo vendría siendo este. Entonces, así es como podemos calcular también la norma del producto cruz, como el producto de la norma de m por la norma de n por el seno del ángulo que forman los vectores. Aquí tenemos gane, porque los vectores diferencial de u y diferencial de v pues vienen siendo perpendiculares y por lo tanto el ángulo es de 90 grados. Con esta situación entonces podemos calcular la diferencial de área como el producto de los factores de escala por el producto cruz entre los vectores unitarios, es decir, la norma de u por la norma de v por el seno de 90 grados, que es el ángulo que forman estos dos vectores. Diferencial de u, diferencial de v. Y aquí podemos simplificar, porque el seno de 90, pues es 1. La norma del vector unitario v es 1 y la norma del vector unitario u, pues también es 1. En consecuencia, en un sistema de coordenadas ortogonales, que son los que vamos a manejar, la diferencial de área se calcula como el producto de los factores de escala por el producto de las diferenciales de las variables independientes. Entonces, observen que lo único que debemos hacer para pasar la diferencial de XY, diferencial de X, diferencial de Y, a diferencial de un sistema de coordenadas ortogonales, es nada más cambiar XY por las respectivas U y V y multiplicar por los factores de escala. Eso es lo único que se realiza, solamente se agregan los factores de escala para que se pueda calcular de una forma adecuada la integral, porque recuerden que los factores de escala, como lo vimos en su momento, nos indican cuando al pasar de coordenadas las regiones, las áreas se deforman. Y es precisamente lo que habíamos comentado en su momento. Porque si esta es la diferencial de área, entonces el área en XY viene siendo el producto de los factores de escala por el área UV. Como lo vimos en su momento en integrales, no es cierto, en funciones vectoriales, cuando comenzamos a ver lo de sistemas curvilíneos. Entonces, pues efectivamente es coherente con lo que habíamos visto en su momento. La diferencial de área, forzosamente, es el producto de los factores de escala por el producto de las diferenciales de las variables que están interviniendo en el cálculo de esa área. Sí, exactamente, esto aplica para cualquier campo escalar, no importa cuál sea su expresión, y también aplica para cualquier sistema de coordenadas, siempre y cuando sean ortogonales. Eso es lo único que debemos tomar en cuenta, que sean coordenadas ortogonales, y no importa cuál sea el campo escalar. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta hasta aquí? Bueno. Vale, muy bien. Entonces, ya nada más aquí para terminar esta cuestión. Podemos calcular la doble integral en una región curvilínea. De esta forma.
Y aquí aplica también lo mismo que vimos para integrales de región de tipo 1 y de tipo 2. Podemos tomar en cuenta que u se encuentra entre una función g1 de v, g2 de v, v se encuentra entre dos valores fijos, a y b, o bien podemos tener el otro tipo de región en el que v se encuentra entre dos funciones h1 y h2 que dependen de u, y u se encuentra entre dos valores fijos c y d. Entonces, cualquiera de las dos se puede utilizar. En esencia, como vamos a utilizar nada más el sistema de coordenadas polares, generalmente se deja a r en función de z, y z va a estar en un intervalo con límites fijos. La razón, pues, es porque z, pues, es un ángulo y pues los ángulos solamente tienen magnitudes desde 0 hasta 2pi radianes. Por eso es que r se deja en términos de z. Entonces, en particular podemos hacerlo al revés, pero pues no se recomienda precisamente porque es más fácil dejar a z en términos de los radianes, de 0 a 2pi o de 0 a pi tercios o de 0 a pi medios, dependiendo de cuál sea la región que vamos a trabajar, y r pues dependiendo de z, ¿sí? Entonces, vamos a ver más al rato un ejemplo de cómo calcular, no como tal el área, pero sí el volumen de un cuerpo en coordenadas polares. Vamos a ver cómo la región que vamos a integrar está expresada como r en términos de z para mayor facilidad de la integral. Y a partir de ahí, pues entonces ya vamos a tener la situación de cómo armar ese tipo de integrales. Les reitero, esta forma de integrales dobles en regiones de coordenadas curvilíneas ortogonales es general, aunque nada más nos vamos a centrar en las de coordenadas polares. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Cuando necesitemos hacer cambio a coordenadas polares, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. Todavía no vemos cómo armar las integrales dobles, lo vamos a ver a continuación, pero suponiendo que tenemos que integrar en una región la raíz de x cuadrada más y cuadrada, diferencial de x, diferencial de y. No es una integral simple, por el hecho de que primero tiene dos variables y al tener una raíz, pues no está completa toda la diferencial. Hay que recurrir a alguno de los métodos de integración que ustedes conocen para resolver la integral. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, esta que es mi diferencial de área, la sustituyo por el sistema de coordenadas polares? Recordemos que el factor de escala en R es 1 y el factor de escala en Z es R. Entonces, esta que es la diferencial de área, en coordenadas polares se sustituiría por R, diferencial de R, diferencial de Z. Y como una de las ecuaciones de transformación del sistema polar es R igual a x cuadrada más y cuadrada, entonces esta función escalar, al cambiar de coordenadas, se convierte solamente en R, y pues la región ya nada más la transformaríamos a coordenadas polares. Y en consecuencia nuestra integral doble se convierte en la integral de r cuadrada diferencial de r diferencial de z.
Y pues con esto ustedes pueden observar que, bueno, al menos desde mi perspectiva, creo que es más fácil integrar r cuadrada a integrar la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Aquí el cambio de coordenadas nos facilita el cálculo de la integral. De nada. ¿Qué pasó? Primero, esta raíz pues es la ecuación de transformación en el sistema polar, entonces pues viene siendo R directamente. Primero. Y segundo, la diferencial de área viene siendo toda esta, que es R diferencial de R diferencial de θ. La razón viene de que al ser un sistema de coordenadas curvilíneas, la diferencial de área tiene que ser el producto de los factores de escala, 1 por R, de ahí salió esta R, por las respectivas diferenciales, que en este caso serían diferencial de R, diferencial de θ. De ahí salió. De nada. Bueno, antes, ¿qué pasó? Depende, si la integral se complica mucho no es necesario. En un rato más vamos a ver el caso de una integral que no es complicada en XY y pues la podemos realizar directamente en términos de XY. Si la integral se nos complica mucho en el sistema, por ejemplo que tenga raíces de x cuadrada, y cuadrada, etc., entonces nos conviene pasarla al sistema de coordenadas polares. O bien, si nuestra región ya está definida en coordenadas polares, pues ahí no hay de otra, hay que trabajar en coordenadas polares. De nada. Pues bueno, antes de ver lo del volumen, vamos a hacer un área en coordenadas polares. Así como calculamos un área en la sesión anterior en términos del sistema XY, vamos a calcular un área utilizando el sistema de coordenadas polares. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, no supongan, tenemos lo siguiente. Bueno, antes de comenzar, no les he preguntado si le puedo borrar, si le puedo mover o si necesitan que le suba. ¿Para dónde? Este sí, ya es todo, ya es el final. De nada. Bueno, a ver, entonces ahora sí le voy a bajar. Tenemos la siguiente circunferencia. X cuadrada más y cuadrada es igual a cuadrada. Entonces, sabemos que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, que en este caso sería a cuadrada. Bueno, en esencia, una circunferencia como esta la estaríamos dibujando de esta manera. Esta sería nuestra circunferencia. Ahora, calcular el área es calcular todo esto, todo el espacio que hay entre la circunferencia y su centro. Entonces voy a tratar de rellenarlo lo más posible. Más o menos así. Esto es lo que estaríamos calculando cuando queremos obtener el área. Y voy a decir que el centro de la circunferencia se encuentra aquí. Bueno, ahora, si quiero calcular el área de la circunferencia en términos de la integral doble, pues lo que debo hacer es lo siguiente. Calcular. No, eso no es calcular. Eso es moverle al zoom y no sé por qué se mueve así.
que ahí está. A ver, déjenme ver que esté bien alineado porque ya lo tengo aquí con las marcas. Ahí está. Bueno. Entonces, en esencia lo que estamos haciendo es precisamente medir todo ese espacio entre la circunferencia y su centro. Lo podemos hacer mediante una integral doble. Es decir, la integral doble en la región de la diferencial de área, pues lo calcularíamos como la integral doble de la región de R, diferencial de θ en coordenadas polares. Ahora, ¿cómo le hacemos para definir la región en coordenadas polares? Aquí es muy simple, por el hecho de que θ, que precisamente es el ángulo que nos ayuda a ubicar las cosas en coordenadas polares, pues es un ángulo que le va dando vuelta a toda la circunferencia. Entonces, en este caso, θ, para definir nuestra región, estaría variando desde 0 hasta 2pi. Si están de acuerdo que para darle la vuelta completa a la circunferencia tengo que variar el ángulo desde 0 hasta 2pi. Bueno, ahora, aquí viene una situación bastante interesante. Si al momento de ir dándole vuelta a la circunferencia, realizar este movimiento con el ángulo, lo que quiero es ir barriendo toda el área, este radio debe ser capaz de medir absolutamente todo esto, toda esta situación. Bueno, ¿de dónde a dónde va a ir variando R? Observen que el radio parte del centro. En el centro, R tiene un valor de 0. Pues porque es nada más un puntito. Y de ahí se dispara hacia el borde de la circunferencia, que es donde tendría su valor máximo, su valor límite. Es decir, R estaría variando desde 0, que es el centro de la circunferencia, hasta lo que vendría siendo el valor de A, en este caso, porque este es el radio de esta circunferencia. Hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es, con θ, le damos la vuelta completa a la circunferencia, y con R vamos a forzar a que la circunferencia vaya aumentando de tamaño hasta que nos vaya rellenando todo el espacio que queremos calcular el área. ¿Sí me explico con esa situación de R? ¿Por qué R iría desde 0 hasta el valor de A? Bueno, entonces observen que ya tenemos definida nuestra región en coordenadas polares. Lo único que vamos a calcular es precisamente el área entre el centro de la circunferencia y su borde, su frontera, que viene siendo la circunferencia en sí. Entonces, observen lo que va a pasar con la integral. En este caso, el área de la circunferencia viene siendo la integral. Voy a poner a θ hasta el final, de 0 a 2pi, de la integral de 0 a, que son los dos límites de la región de integración, de la diferencial de área, porque estamos calculando un área, que en este caso en coordenadas polares es R, diferencial de θ. Aquí también recuerden poner las diferenciales en el orden en el que ponen los intervalos. La primera integral va a estar en términos de R. La segunda integral
va a estar en términos de θ. Entonces ese es el orden adecuado de las diferenciales. Pues calculo entonces la integral más interna. Esto viene siendo la integral de 0 a 2pi, que es la integral en θ, de la integral de r diferencial de r, pues es un medio de r cuadrada, que va desde 0 hasta a, diferencial de θ. Bueno, evalúen la integral. Entonces, en el límite superior, al evaluar r con a, nos queda un medio de a cuadrada. En el límite inferior, al evaluar r con 0, pues nos quedaría un medio de 0 al cuadrado, pues que es 0. Entonces esta ya no la ponemos. Diferencial de θ. Aquí ya podemos calcular la integral, porque en este caso la integral de la constante un medio de a cuadrada respecto de θ, pues es un medio de a cuadrada θ desde 0 hasta 2pi. Esta vendría siendo el área. Y cuando evalúan θ en el límite superior, que es 2pi, pues les quedaría un medio de a cuadrada por 2pi. Este 2 con el medio se simplifican. Cuando evalúan θ en 0, pues les devuelve 0. Y entonces tenemos que el área de la circunferencia es a cuadrada por pi, que es precisamente el área que calculamos desde la primaria, que conocemos desde la primaria, pi por radio al cuadrado. Aquí a, pues es el valor del radio. Entonces, efectivamente encontramos cómo con las coordenadas polares podemos demostrar, a partir de la integral doble, que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, o el valor del radio al cuadrado. Y esto pues lo podemos hacer para cualquier otra de las figuras geométricas que podemos generar en coordenadas polares. Por ejemplo, una rosa polar, que la vamos a utilizar más al rato, un cardioide, un caracol, etc. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, aquí no importa cómo la acomodemos, debido a que los intervalos de integración tienen límites constantes. Entonces aquí podemos acomodarlo como nosotros queramos, pero siguiendo. Si yo tengo primero la integral del intervalo de r, entonces la diferencial más interna debe ser la diferencial de r. Es como si pusiésemos esto anidado, es decir, deberíamos tener por aquí un corchete, algo así. Este es el intervalo en r, entonces integro diferencial de r. Más externo me queda el intervalo en z, entonces integro diferencial de θ. Así es como podemos colocar el orden de estos intervalos de integración. Ahora, esto al ser constantes, pues podemos invertirlo, podemos primero integrar respecto de θ y después respecto de r. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, aquí que nos hubiese dado una función de θ, entonces no hay de otra. El primer intervalo de integración, la integral más interna, es r. Entonces el parámetro que quede en términos del otro es la primera integral que debemos colocar. La integral más interna, podríamos decirlo. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Bueno,
Pero aquí nada más una cuestión. Esa raíz se encuentra ahí, porque ese es el límite de integración. Y este R viene de los factores de escala, que es precisamente la situación que habíamos comentado acá, en el que este R es el factor de escala como tal. Estos que hay que colocar antes del producto de diferenciales. De ahí viene ese R. Este sí no viene como tal de la circunferencia. Este más bien es el factor de escala en θ. De nada. Entonces, aquí nada más el área en integrales, el área en términos del sistema de coordenadas polares para integrales dobles. Explícitamente tendría que expresarse de esta forma. Este vendría siendo 1 y este vendría siendo R. Y de ahí sale el R diferencial de R diferencial de θ. Bueno. ¿Algún otro comentario hasta aquí, al momento? Uh-huh. Ajá, sí, exactamente. Primero iría de 0 a 2pi y después de 0 a a. No hay nada. Bueno. Sí, exactamente. En sí lo más difícil para calcular este tipo de integrales es saber cuáles son los límites de integración, cuáles nos van a definir correctamente la región que estamos trabajando. Porque en esencia, pues, el orden de las diferenciales pues, tiene que ver con cuáles serían los límites de integración. Pero sí, efectivamente, eso es lo más complicado de este tipo de integrales. Bueno, pues entonces, ya que hemos calculado áreas con integrales dobles, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando ya incluimos una función en particular. Entonces, voy a bajarle este por acá y les voy a compartir GeoGebra. Bueno, antes de compartirles GeoGebra, y nada más una cuestión importante. Cuando ustedes trabajaron la integral en una sola variable en su curso anterior, lo que hacían era pues calcular el área bajo una curva. Entonces calculaban todos estos porque esta sección la dividían en celdas tenían n celdas y entonces lo que hacían era calcular el límite cuando n tiende a infinito de una suma de Riemann. Nada más es con una m. Doble n. Calculaban el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, que vendría siendo ir encontrando las áreas de rectangulitos que estuviesen debajo de la función, que se fuesen ajustando. Por ejemplo, este rectángulo, este otro y este por acá. Entonces,
al tomar el límite cuando n tiende a infinito, pues lo que hacíamos era que la base de esos rectangulitos, el piso que teníamos por acá, fuese muy muy pequeño para tomar un infinito de rectángulos de base casi cero. Y entonces tomemos el área bajo una curva. Pues bueno, esta situación la vamos a tomar de la misma forma, pero para dos variables. Entonces, ahora sí me voy a pasar a GeoGebra. Bueno, ahí tengo GeoGebra, nada más que le voy a poner en vista 3D para que lo podamos ver. Bueno, aquí tengo una función escalar de variable vectorial, es decir, un campo escalar como los hemos manejado, por ejemplo, en el primer tema. La función pues es x cuadrada menos y cuadrada más 3 medios. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular el volumen debajo de esta superficie? Porque si definimos una región, pues hay un volumen debajo de esta función, de la gráfica de esta función. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pues quiero ajustar ese volumen a un prisma como este. Ah, bueno, pues sí, está bien, ¿no? Lo podemos ajustar en una región cuadrada como es esta. Y pues calculamos el volumen a partir de este prisma. Bueno, la desventaja pues es que no se ajusta muy bien porque, por ejemplo, por acá el prisma está salido. Entonces hay volumen de este lado que no está contemplado. Y por el otro lado, pues le falta llegar hasta esta parte de la función. Entonces, la aproximación no es muy buena. Y así como lo hacían en cálculo integral, que las celdas, en lugar de tener una, pues las iban aumentando y las iban tendiendo hacia infinito, podemos hacer lo mismo. Aquí puedo decir, pues que sean 4 prismas. Estos 4 prismas que se ajusten a la región. Bueno, pues ya el error en el cálculo del volumen no es tan grave como en el anterior. Quiero más precisión, ahora quiero que sean 9 prismas. Ah, pues cada vez vamos reduciendo el error en el cálculo del volumen. Y entonces nos vamos, por ejemplo, a 4, bueno, a 16, a 25, a 36 prismas. Y ahí le voy a dejar porque si no GeoGebra va a colapsar. Entonces, podemos ver cómo el volumen se va ajustando de mejor forma a la función. Aquí tendríamos una mejor aproximación al volumen. De tal forma que cuando el número de prismas tiende a infinito, o bueno, en esencia tendería a infinito al cuadrado, pues porque viene siendo en este caso una región cuadrada, obtendríamos el volumen de esta, bajo esta superficie, bajo esta función. Ahora, aquí lo importante es saber cómo calcular el volumen. Ustedes pueden darse cuenta que la función es la que limita la altura de estos prismas. De esta forma. Entonces, la altura del prisma para calcular el volumen vendría siendo la propia función. Y en el caso de la base, pues estos cuadraditos se van volviendo cada vez más pequeños, es decir, se va volviendo una diferencial de área. Y para calcular entonces el volumen de un prisma, sería la diferencial de un volumen que estaría calculada a partir de la función, que es la que me designa la altura, por la diferencial de área, que es la que me designa la base. Bueno, me voy a pasar a la pizarra. Bueno, pero antes nada más déjenme ocultar esto.
porque si no ya saben que GeoGebra puede colapsar en cualquier momento cuando está en 3D. Entonces, en esencia, lo que estamos realizando es lo siguiente. Calculamos el volumen de un prisma como este. Entonces, queremos calcular el volumen de este prisma. En este caso, este prisma tiene una altura definida por la función. La función, en este caso vamos a tomar que es f de xy, es la que me dice cuál es la altura de este prisma. Entonces, esta es la altura. Y el área de la base, para calcular el volumen completo, que vendría siendo esta, pues es una base muy, muy pequeña. Entonces, esta sería una diferencial de área. Esta vendría siendo la base de nuestro prisma. De tal forma que pues, el volumen de un prisma es área de la base por altura. En este caso tendríamos una diferencial de volumen, porque sería un volumen muy, muy delgadito, prácticamente sería una línea recta. Lo podemos calcular como la altura por el área de la base, que en este caso es la diferencial de área. Y entonces podemos calcular o aplicar la integral doble de la diferencial de volumen, que vendría siendo la integral doble en la región de una función por diferencial de área. Que aquí la diferencial de área en términos de xy, pues ya sabemos que es diferencial de x, diferencial de y. Entonces, así como la integral de una sola variable me dice el área bajo la curva, bueno, más bien el área entre la curva y el eje x, la integral doble me va a indicar el volumen debajo de la superficie encerrado por el plano XY. Entonces, la integral doble ya con una función ahí para integrar, como integrando, no solamente uno, como en el caso del área, pues viene siendo el volumen entre una superficie y el plano XY. Eso es lo que ya me está denotando la integral doble. Y así es como podemos entonces construirlas y calcular estas integrales dobles. Geométricamente ese es su significado, porque pues recordarán que la integral tiene otras aplicaciones. Digo, ya vimos que las integrales nos ayudan a calcular el trabajo. Tal vez al inicio al final de la sesión de hoy, dependiendo de cuánto nos tardemos en los siguientes dos ejemplos de cálculo de volúmenes, veamos la aplicación física, que tiene que ver con la ubicación de un centroide. Y lo que sería la densidad superficial. Que de todos modos, si no nos alcanza el tiempo de verlo hoy, lo vemos el próximo jueves. Entonces, geométricamente, la integral doble, aparte de calcular áreas, nada más calculando la integral doble de la diferencial de área, ya nos indica también el volumen entre una superficie y el plano XY. Entonces, observen cómo estamos generalizando lo que vieron en cálculo integral. Ya no es solamente área bajo una curva, ahora es volumen bajo una superficie. Y la integral triple, cuando ya veamos integral triple lo comentaremos,
pues se calcularía el hipervolumen debajo de una hipersuperficie. Y así si le vamos agregando más integrales, porque en esencia, si una función puede depender de 2, 3, 4, n variables, pues eso quiere decir que podemos aplicar una integral enésima. No solo doble, triple, sino también que estemos calculando n integrales para una función de n variables. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Sí, claro. Listo. De nada. ¿Qué pasó? Ok. Sí, bueno, de hecho sí tengo algunos ejemplos al respecto. Entonces, se los puedo subir como un documento aparte, precisamente de esto, de integrales dobles, de calcular volumen, la integral doble y definir la región. De nada. De hecho, vamos a hacer uno de ese documento que les digo y pues se los reemplazo por otro nuevo. Entonces vamos a realizar un ejemplo aquí del volumen bajo una región y ese se los complemento con otro más. De nada. Bueno, ¿les puedo borrar? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a calcular el volumen bajo la superficie f de xy igual a e a la x entre y en esta región. La región va a estar comprendida por las curvas y igual a x, y igual a... no es cierto, al revés. X igual a y cúbica. Y igual a 1. Y igual a 2. Entonces, esa va a ser la región que vamos a tomar en consideración. Ahora, aquí nada más una situación importante. Antes de ponernos a armar la integral, hay que tener una noción de más o menos dónde se encuentra la región, para que sepamos si es más conveniente trabajarla como de tipo 1 o trabajarla como de tipo 2. Y aquí nada más vamos a tomar un nuevo factor.
Anteriormente, pues habíamos dicho la que se nos facilite más como integral, sí. Como integral, como región, para expresarla en términos de X o en términos de Y. Pero ahora ya también debemos tomar en consideración la función. Porque es posible que al integrar en un tipo no nos quede tan fácil esa integral. Nos quede algo que pues, necesitemos utilizar un método pues bastante complicado. En cambio, si integramos de otro tipo, con el otro tipo de región, puede ser que la integral se nos facilite. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. No solamente la región, sino también lo que viene siendo la función que vamos a integrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar esta región. Vamos a pintar aquí nuestro plano XY y vamos a dibujar esta situación para que podamos más o menos visualizar qué tipo de región nos conviene. Entonces, nada más que me lo indiquen. Pues procedemos al dibujo de esta región. Bueno. A ver, entonces. Ahí tengo ya las funciones. Las voy a poner en términos de x. Es decir, que esta función vendría siendo la raíz cúbica de x. Y es igual a la raíz cúbica de x. Entonces, tomando en cuenta el plano coordenado. Bien, tendríamos y igual a x. Entonces, esa es la función identidad. Que más o menos vendría siendo esta. Ahora, tenemos lo que es la función raíz cúbica de x igual a y. Esa función, si la recuerdan, más o menos es algo así. Se corta con la función identidad en x igual a 1, y igual a 1. Entonces es importante que sepamos que aquí es 1. Y aquí también es 1. Ahora, y igual a 1, que es la siguiente función a dibujar, pues viene siendo esta. Es una recta paralela al eje X. Ese es y igual a 1. Y y igual a 2 la tendríamos como por acá. Es también otra recta que es paralela al eje X. Entonces aquí tendríamos... Voy a quitar aquí el y un momento. Para poner aquí el número 2. Aquí tendríamos la intersección de y igual a 2 y la función identidad y igual a x, entonces pues este debe ser 2. Y aquí tendríamos otra intersección que sería entre la función raíz cúbica de x igual a y la función y igual a 2. Cuando ustedes sustituyen y igual a 2 en la función, por ejemplo aquí en y igual a x igual a y cúbica, como y vale 2, entonces x vale 8. Voy a quitar por acá x. Y entonces este vendría siendo 8.
Necesitamos esos puntos de intersección precisamente para ir más o menos ubicando dónde está la región y cuáles podrían ser nuestros potenciales intervalos para calcular la integral doble. La región que debemos entonces trabajar viene siendo esta, entre y igual a 1, y igual a 2 y las funciones y igual a x y x igual a y cúbica. Ahora aquí nada más para dibujarla, esta función, despejé y para que nos ubiquemos más o menos cómo debería estar la función, la curva. Entonces, esa es la región que vamos a utilizar para calcular este volumen. A ver, obsérvenla, véanla. Los bordes, la frontera de la región, son esta recta, esta curva y esta otra recta. Esa sería la frontera de nuestra región, la que está ahí en color blanco. O bueno, lo puedo poner en otro color, ya que el blanco y el amarillo no resaltan mucho. Lo voy a poner en color cian. Ahí resalta más, ¿no? ¿Verdad? A ver, con rojo, buena idea, con rojo. Ah, este sí se ve mejor. Por cierto, ¿alguien de aquí sufre daltonismo? ¿Y se alcanza a distinguir ahí la frontera de la pizarra? Ah, no, más bien del área de la pizarra verde y el rojo. Ah, bueno. Si no, para entonces igual y poner negro o no sé, otro color. Bueno, esa vendría siendo la frontera de la región. Esa es las curvas que están encerrando la región en la cual vamos a calcular el volumen. Entonces, a ver, más o menos intuyan qué tipo de región nos conviene más, de tipo 1 o de tipo 2. También se pueden auxiliar con las ecuaciones de las funciones que nos dan para encerrar la región. Tipo 1. A ver, hay 2 votos para tipo 1, 1 para tipo 2. Tres para tipo 2. Bueno, vamos a ver la situación. Tipo 2. Bueno, pues ya ganó tipo 2, ya hay más votos para tipo 2. A ver, aquí tomen en cuenta que ya nos dan dos valores de y constantes. Y que aquí x está en términos de y. X igual a y cúbica. Entonces x está en términos de y. Entonces, lo más conveniente es que usemos una región de tipo 2. Así. Es nada más para que tomen en cuenta la situación de los ejes. Este sería y. Y este sería x. Observen cómo entre y está... En el eje y está la región definida entre dos constantes que vendrían siendo y igual a 1 y y igual a 2.
Así es como la tendríamos. Y observen cómo X, que en este caso sería el eje vertical, está encerrada entre una función y la otra. Entonces, digámoslo así, para poder observar la región de tipo 2, lo que pueden hacer es, ya sea que tengan su imagen, la giran 90 grados hacia su izquierda, para que observen los momentos en los cuales Y se encuentra entre dos valores particulares. O bien que pues giren su cabecita hacia la derecha para que observen cómo efectivamente la región se encuentra entre dos valores constantes de y dos funciones que dependen de Y. X está definida entre dos funciones que dependen de Y. Es tal vez un poquito más complicado realizarlo, pero que les puede ayudar a visualizar el tipo de región que más les conviene para integrar, ya sea de tipo 2 o de tipo 1. Entonces, las funciones en las cuales está definida la región, con las cuales está definida la región, también les ayudan para saber si es mejor de tipo 1 o es mejor de tipo 2. Entonces, aquí es mejor que utilicemos tipo 2. Y también tiene que ver con la función que vamos a integrar. Entonces, como la función es de tipo 2, Y debe encontrarse entre 1 y 2, que son las funciones que nos están ya dando, las dos rectas que nos están dando paralelas al eje X. Y X tendría que encontrarse entre las dos funciones que son la identidad y Y cúbica. Aquí nada más quiero preguntarles, ¿quién sería el techo y quién sería el piso? No, porque sería esta. Este es Y igual a X. Ajá. Esta función vendría siendo el piso. Y la función que se encuentra más alejada de Y, así es como la pueden tomar en cuenta en esta posición. La función que se encuentre más alejada de Y, ese vendría siendo nuestro techo. La que se encuentre más cercana, ese vendría siendo nuestro piso. Entonces, en este caso, X se encuentra entre Y y Y cúbica. Así es como lo pueden tomar en cuenta. En región de tipo 2, la función que se encuentre más alejada del eje Y, ese es su techo. La que se encuentre más cercana, ese es su piso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Porque esos son los intervalos de integración? Ajá, ajá, exactamente. De nada. Por eso es recomendable que dibujemos la región para que sepamos más o menos quién es el techo, quién es el piso de la región y cuáles serían los intervalos que permanecerían pues constantes, con límites constantes. Bueno, indíquenme nada más. ¿Qué pasó? Ah, sí. X debe ser una función de Y. Entonces, la función que se encuentra más cercana a Y, pues vendría siendo al eje coordenado, pues viene siendo Y igual a X.
Entonces, ese sería nuestro piso y por lo tanto debe ser el límite inferior. La función x igual a y cúbica es la que se encuentra más alejada del eje coordenado y entonces esa debe ser nuestro techo. Por eso tiene que ser mayor. De nada. Bueno. Y ya por último, para que comencemos a integrar. Bueno, nada más indíquenme cuando le pueda mover. ¿Cómo? Ajá, sí, para y, precisamente porque son los valores entre los cuales se encuentra la región. De nada. ¿Le puedo mover? Bueno. A ver, entonces, ya que tenemos esto, el volumen debajo de la función vendría siendo la integral doble. Primero lo voy a poner en la región de nuestra función. En este caso la función es e a la x sobre y, diferencial de área. Ahora, aquí me faltó el cúbico. Ahora, ya sabemos que x depende de y. Entonces, esa es la primera diferencial que debemos colocar, porque es el intervalo en el cual se van a obtener funciones, es el intervalo que depende de y. Y como y es el intervalo constante, va a ser el último que vamos a integrar. Entonces recuerden que los intervalos que son constantes siempre son los últimos que vamos a integrar. Ahora, fíjense que con la función, la integración en región de tipo 2 va a ser muy rápida. ¿Por qué? Si calculan la integral de esta función respecto de x, pues es prácticamente directa, porque es como si estuviesen tomando en cuenta u es igual a x sobre y. Entonces, la derivada de u respecto de x, pues viene siendo 1 sobre y. Y entonces la diferencial de x es igual a y por diferencial de u. Es nada más una integral por cambio de variable. Estamos haciendo que el argumento del exponencial sea u y completamos a la diferencial de u. Entonces, por una integral doble en la cual vamos a comenzar integrando con x, pues observen que la integral es facilita. No pasa absolutamente nada al momento de tomar en consideración el cambio de variable para integrar respecto de x, ¿sí? Pero fíjense qué pasa con la función si integran al revés. Suponiendo que hubiésemos elegido la región de tipo 1, entonces esto nos hubiera quedado como diferencial de y, diferencial de u, diferencial de x. La primera integral que debemos realizar es esta, respecto de y. Entonces podemos decir u es igual a x sobre y. Por lo tanto, la diferencial de u, bueno, la derivada de u respecto de y, es igual a menos x entre y cuadrada. Y entonces, menos diferencial de u respecto de x tendría que ser igual a diferencial de y entre y cuadrada.
Y pues aquí en la función no tenemos el y cuadrada. Se nos complica más la integral como región de tipo 1, integrando primero y y después integrando x. Entonces, en esta situación también deben poner atención al momento de elegir el tipo de región. Por ejemplo, si nos hubiese dado intervalos constantes tanto en x como en y, pues ahí no tendríamos que decidir qué tipo de región. Podemos integrar respecto de una, pero también podemos integrar respecto de otra porque los intervalos son constantes. Pero ya cuando vemos la función y nos damos cuenta que mediante una integral, mediante un orden de integración es fácil la integral, con el otro se nos va a complicar un montón. Entonces, esa es otra de las cuestiones que deben considerar al momento de armar la integral, en el que también el orden de integración se va a ver afectado por la función que quieran integrar. Sí, más o menos queda clara esta situación de que tengan cuidado con la función de integración. Bueno, pues entonces ya vamos a armar la integral completa. Básicamente, pues hay que realizar la integral por cambio de variable para integrar en x. Y entonces nuestro volumen se calcularía como la integral de 1 a 2 de la integral de y a y cúbica de e a la x sobre y diferencial de x diferencial de y. Entonces, siguiendo la integral de cambio de variable que tenemos aquí, la primera integral nos quedaría como la integral de 1 a 2 de la función y e a la xy evaluada desde y hasta y cúbica, diferencial de y. Y entonces pues ya tenemos aquí nuestra integral. Recuerden que es buena costumbre que deriven esta para verificar que efectivamente les devuelva esta, ¿no? Digo, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que en este caso sería 1 sobre y. Por y, pues ya nos devuelve el coeficiente 1. Entonces efectivamente nuestro cambio de variable funcionó correctamente para calcular esta integral. Y pues entonces hay que evaluar esta función en x. Nada más que terminen de anotar, me avisan para que podamos hacer la evaluación. Vale. Entonces, esta vendría siendo la integral de 1 a 2, evaluando en el límite superior, entonces me queda y por e a la y cúbica sobre y, porque estamos evaluando x, menos evaluando en el límite inferior, y por e a la y sobre y diferencial de y.
reduciendo un poquito, esto nos queda como la integral de 1 a 2 de y por e a la y cuadrada, y cúbica entre y, pues es y cuadrada, menos y por e. Y entre y, pues es 1, entonces el exponente de e solamente es 1. Diferencial de y. Y aquí pueden observar cómo la integral, pues nuevamente se facilita. Porque pues esta ya es directa. Y esta tendríamos que hacer otro cambio de variable. El cambio de variable aquí sugerido es u igual a y cuadrada, por lo tanto diferencial de u, un medio de diferencial de u tendría que ser igual a y diferencial de y. Observen que pues esta y con la diferencial de y, pues ya está completa ese cambio de variable. Entonces, ya voy a poner aquí la integral directamente. Voy a poner que el volumen es entonces un medio de e a la y cuadrada, que esa es la integral de esta función, menos e medios de y cuadrada, que vendría siendo la integral de esta función. Todo esto evaluado desde 1 hasta 2. Y pues evaluamos en el límite superior, y igual a 2, pues aquí nos quedaría como un medio de e a la 4, y cuadrada, pues 2 al cuadrado es 4, menos e medios por 4, menos en el límite inferior, uno al cuadrado pues es 1, entonces nos queda un medio de e, menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces nos queda un medio de e. Y a ver, aquí me espero un momento para que me alcancen. Entonces, nada más me avisan. Vale. Pues finalmente tenemos que el resultado de esta integral es el volumen vendría siendo igual a un medio de e a la cuarta menos 2e. Unidades cúbicas. Porque es volumen, entonces no sabemos qué unidades tengan, pues le ponemos unidades cúbicas. Y ya hemos resuelto esta integral doble, para calcular el volumen debajo de una superficie, en una región específica. Entonces, como pues, comentamos hace un rato, tal vez lo más complicado es encontrar los intervalos de integración. Encontrar la región, el tipo de región que mejor nos ayude a calcular la integral. Entonces, pues vayan más o menos colectando todos estos datos que hemos visto y en conjunto les va a servir para que ustedes puedan saber cuál es la mejor forma de integrar, si región de tipo 1, región de tipo 2, y puedan encontrar los intervalos de integración. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces nada más que me lo indiquen.
pues ya le movemos para ver un último ejemplo el día de hoy. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el volumen. Otra vez es otro volumen. Bajo el paraboloide Z. Lo voy a poner aquí, en lugar de ponerle F, le voy a poner Z. Z igual a 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. En la región interior a la curva polar. R igual a 2 seno de R de 2θ. R igual a 2 seno de 2θ. Bueno, este va a ser nuestro ejemplo de volumen para calcular en coordenadas polares. Aquí nada más una cuestión. Esta es una curva muy curiosa. Se le llama una rosa polar. Las rosas polares se pueden tener de varios pétalos, dependiendo del coeficiente que tenga aquí la función trigonométrica. Si tenemos un coeficiente, por ejemplo, la rosa polar en esencia, de manera general, la pueden expresar ya sea con seno o con coseno, no importa, pero se expresa de esta forma. Siempre R igual a seno de nθ. Si tenemos que n es un número par, por ejemplo aquí 2, entonces la rosa polar va a tener 2n pétalos, va a tener el doble de pétalos. En un momento vamos a ver cómo queda dibujada esta rosa polar. Y si n es impar, voy a bajar aquí nada más este poquito, despacio. Si n es impar, entonces va a tener n pétalos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese aquí una rosa polar donde el argumento fuese 3n, tendríamos 3 pétalos. Si tuviese una rosa polar donde el argumento fuese 4n, tendríamos 8 pétalos. En un momento vamos a dibujar la región. Esta la vamos a dibujar en GeoGebra para que observen cómo se vería este volumen. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Calcular el volumen bajo el paraboloide Z en la región interior a la curva polar, R igual a 2 seno de 2θ. Entonces, es una integral en coordenadas polares. La vamos a manipular con base en las integrales de volumen, como la que hicimos hace un momento, y la integral en coordenadas polares, como lo hicimos en el ejemplo de la circunferencia. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan para que nos pasemos de vuelta a GeoGebra. Vale, pues. Entonces, pues ahí tenemos a GeoGebra. Y nada más déjenme busco el documento donde lo tengo.
Y a ver si nos lo carga rápido. Ahí está. Bueno, yo espero que no colapse GeoGebra. La ecuación del paraboloide es esta. Este es el paraboloide que nos están pidiendo que calculemos el volumen debajo de él. Y la rosa polar es esta. Esta es el tipo de familia de curvas polares que se llaman rosas. Bueno, en esencia no tiene la forma de una rosa como la conocemos, pero a final de cuentas es como una flor. Yo le llamaría más como un trébol porque tiene más la forma de un trébol que de una rosa, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestiones personales mías. Entonces, podemos observar que, pues, precisamente como les comentaba, la ecuación es seno de 2θ y por lo tanto tengo 4 pétalos, porque el coeficiente de θ, que es 2, es un número par, entonces tengo el doble de pétalos. Nada más rápidamente voy a modificar aquí el argumento, que es en esta curva, en lugar de 2, le voy a poner, por ejemplo, 5. 5. Y observen cómo ahora tengo 5 pétalos. Y así le podemos ir moviendo al coeficiente de ese argumento de la función seno. En la función coseno también sucede exactamente lo mismo, les dibuja lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el petalito que ven aquí alineado con el eje Y, que es el eje vertical, si utilizan la función coseno, pues va a estar alineado con el eje X, que viene siendo el horizontal. Entonces el pétalo central estaría ubicado hacia el eje X. Esa sería la única diferencia. Un giro de 90 grados si usan seno o coseno. Bueno, entonces, este es la región y el volumen es precisamente lo interior a la zona punteada. Bueno, para que más o menos se den una idea de cómo está nuestro volumen. La región viene siendo esta. Esta es nuestra rosa polar. De hecho, le puedo poner aquí la curva y vean cómo efectivamente se está rellenando el espacio interior a la rosa polar. El techo viene siendo el paraboloide. ¿Qué es esto? Entonces, observen cómo efectivamente pues como estas hojitas se están ajustando al paraboloide. Y el volumen completo, pues solamente estaría, digámoslo así, encerrado por este techo y este piso, que vendría siendo algo así. Este es el volumen que vamos a calcular. Digo, no sé qué les parezca, pero bueno, a mí me parece bastante curioso este volumen. De hecho, se ve muy bonito. Igual y les puede servir un volumen como estos para, pues no sé, algún diseño en particular que quieran crear, artístico, no sé. De hecho, la primera vez que vi este volumen yo diría pues que parece como de un exprimidor de naranjas, ¿no? Digo, parece, no lo es. Entonces, este es el volumen que vamos a calcular. Aquí hay que tomar en cuenta que como la región es en coordenadas polares, ya nos están dando la curva en términos de R. Y por lo tanto, R debe ser la primera variable que vamos a integrar. Entonces, para que lo terminemos rápidamente, me paso de nuevo a la pizarra. Bueno, aquí los datos entonces son el paraboloide y la región. Primero, voy a manejar la región. R es igual a 2 veces el seno de 2θ. Entonces, más o menos la región sería algo así, donde R igual a 2 veces el seno de 2θ es básicamente
el contorno, la frontera de nuestra región. Sucede de la misma forma que con la circunferencia hace un momento. R tiene que ir barriendo cada uno de los pétalos de esta forma. Debe ir aumentándose de tal manera que me vaya rellenando todo el espacio interior a cada uno de los pétalos. ¿De dónde parte R? Pues parte directamente del centro de la rosa. De aquí. En ese punto, que es el origen, el centro de la rosa, pues R sería 0. Como R es un radio, en el sistema de coordenadas polares es un radio, el mínimo valor que puede tener es 0. No puede tener valores negativos. En áreas como esta, R siempre va a ser 0 como el límite inferior. ¿Hasta dónde voy a dejar que crezca R? Voy a rellenar esta parte. Para que aquí pueda con color negro resaltar que R debe ir barriendo toda esta área. ¿Dónde inicia? Pues en el centro de la rosa polar, que es R igual a 0. ¿Dónde termina? En la frontera, en el contorno, que viene siendo R igual a 2 seno de 2θ. Entonces, con esto ya tenemos el intervalo de integración. R debe ir desde 0 hasta 2 seno de 2θ. ¿Sí queda claro por qué R tiene ese intervalo de integración? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con θ? Pues resulta que para que podamos generar los 4 pétalos, Z tiene que variar de 0 a 2pi porque en esencia le estamos dando la vuelta completa a una circunferencia. Para que pueda generar este pétalo, este y cerrar la rosa, pues tenemos que hacer que Z le dé la vuelta a la circunferencia completa. Porque recuerden que el sistema de coordenadas polares, una de sus curvas coordenadas es una circunferencia, que es la que, pues en esencia estoy indicando aquí con esta flecha. Entonces, para que podamos barrer los 4 pétalos, toda la rosa, toda la región, Z debe ir desde 0 hasta 2pi. Y en consecuencia, el volumen que vamos a calcular debe ser θ es el intervalo constante. Entonces ese es el que va hasta el final. Esa es la integral que vamos a realizar hasta el final. Después viene el intervalo en R. Y aquí es donde va a ir la función z, que es precisamente la función a la cual le vamos a calcular el volumen debajo de ella, por la diferencial de área, que vendría siendo R, diferencial de R, diferencial de z. Recuerden que esta R es el producto de los factores de escala en R y z, que son 1 y R. Entonces, nuestra función z, que es 4 menos, aquí convenientemente voy a poner, en lugar de menos x cuadrada menos y cuadrada, voy a factorizar el signo negativo. Nuestra función z, que es a la que le vamos a calcular el volumen bajo de ella, es esta. Como es un campo escalar, pues lo único que hacemos es sustituir las ecuaciones de transformación.
Lo voy a bajar un poquito. De las ecuaciones de transformación del sistema polar, pues sabemos que R es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y si elevamos al cuadrado, eso quiere decir que R cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Aquí ustedes pueden darse cuenta que se puede realizar la sustitución. Y entonces nuestra función, en términos del sistema polar, nos quedaría como 4 menos R cuadrada. Y esta es la que va a ir aquí. Y pues va a ser una integral hasta cierto punto simple, porque ya que lleguemos a la evaluación del seno, tal vez se nos va a complicar un poquito por el hecho de que pues vamos a tener un seno al cuadrado de 2z y un seno a la cuarta de 2z. Que bueno, esa situación pues ya la podemos solventar mediante una integral. Un método de integración de sustitución trigonométrica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por identidad trigonométrica. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda de los datos? Bueno. Ajá, sí, exactamente. Con esta. En esencia nada más con esta porque pues no tenemos por ahí X o Y solas. Ni nada. Bueno, entonces, rápidamente. El volumen ya dijimos que es la integral que va de 0 a 2pi. De la integral de 0 a 2 seno de 2z. De la función z, que en este caso es 4 menos r cuadrada, por la diferencial de área, que en coordenadas polares es r, diferencial de r, diferencial de z. Y entonces, nada más simplificando un poquito, tendríamos la integral, la doble integral en esta región, de 4r menos r cúbica, diferencial de r, diferencial de z. Entonces, pues aplicamos la primera integral, la que vendría siendo respecto de r. Y entonces, la integral de 4r, pues es 2r cuadrada, menos la integral de r cúbica, es un cuarto de r cuarta. Todo esto evaluado desde 0 hasta 2 veces el seno de 2z, diferencial de z. Entonces, ahí me espero para que me alcancen y ya nada más que me lo comenten. Evaluamos la integral y pues yo creo que le calculamos la integral que nos quede en términos de z. Esa yo creo que ya se las doy directamente para que no nos tardemos mucho. Recuerden que aquí lo importante es saber cómo armar las integrales, cómo tener la región, cómo tener los intervalos de integración, más que resolver como tal la integral. Bueno. Entonces, esta integral, al evaluarla en 2 seno de 2z,
En r cuadrada nos quedaría 2 por 4 seno cuadrado de 2z. Cuando r vale 2 seno de 2z, pues al cuadrado nos queda 4 seno cuadrado de 2z. Menos, bueno, pero ahí cierro este paréntesis, menos un cuarto, pues elevado a la cuarta, 2 seno de 2z elevado a la cuarta, pues 2 a la cuarta es 16, seno cuadrado de 2z. Y todo esto va a quedar multiplicado por diferencial de z. En el intervalo inferior, como es 0, pues al evaluar aquí 0 y acá 0, pues sigue siendo 0. Entonces, ya no lo escribimos. Y entonces esto quedaría como la integral de 0 a 2pi de 8 seno cuadrado de 2z menos 16 por un cuarto, pues es 4. Seno cuadrado, seno cuarto, ahí se me pasó. Este es seno cuarto porque estamos elevando a la cuarta. Entonces este es cuarto de 2z diferencial de z. Y bueno, esta es la integral que les comentaba. Esta no resulta tan complicada porque solamente sustituimos por la identidad trigonométrica de 1/2 menos 1/2 del coseno cuadrado. Esta es un poquito más complicada porque haríamos lo mismo, pero esa integral estaría, bueno, esa sustitución estaría elevada al cuadrado. Entonces, en sí no es una integral difícil, aunque sí es un poquito larga. Por esta situación, les voy a dar ya directamente la integral. Entonces, el resultado de esta integral es el siguiente. Bueno, más que 10 cuartos, 5 medios de x. Cinco medios de x. De z. Yo la calculé con x, pero no es con x, es z, sí, exacto. Menos 1/2 del seno de 4z menos 1 sobre 16 del seno de 8z, evaluado desde 0 hasta 2pi. Bueno, entonces, evaluando en el límite inferior, en 0, pues el seno de 0 es 0, este también es el seno de 0, y 5 medios por 0, pues sigue siendo 0. Evaluando en 2pi, aquí me quedaría el seno de 16pi, que eso sigue siendo 2pi. Entonces el seno de 16pi es igual al seno de 2pi, que es 0. Sucede lo mismo acá, que sería el seno de 8pi, que es lo mismo que el seno de 2pi, vale 0. Y entonces nada más nos quedaría evaluado 5 medios de 2pi. Y en consecuencia tenemos que el volumen del paraboloide bajo el paraboloide en la región definida por la rosa polar es 5pi unidades cúbicas. Y listo, pues ya tenemos aquí este volumen un tanto espectacular, podríamos llamarlo de alguna forma, caracterizarlo así, obtenido a partir de una integral doble en coordenadas polares.